Europa, entre los siglos XVI y XVII, era un lugar donde todo empezaba a cambiar. La imprenta multiplicaba los libros, viejas ideas eran puestas a prueba y la ciencia emergía como una forma nueva de mirar el mundo. En ese ambiente de dudas y posibilidades nació Isaac Newton, un niño frágil, reservado, que crecería para transformar nuestra comprensión del universo. Su vida coincide con el corazón de la revolución científica. Mientras filósofos y matemáticos discutían el movimiento de los astros, la naturaleza de la luz o el papel de las fuerzas invisibles, Newton observaba, calculaba y preguntaba. De esa mezcla de curiosidad y soledad, surgió una de las mentes más influyentes de la historia. Para entender cómo llegó hasta ahí, debemos empezar por una pregunta que obsesionaba a todos los astrónomos de su tiempo. ¿Por qué se mueven los planetas? A mediados del siglo XVII, el Sol ya se aceptaba como centro del sistema, pero el cómo funcionaba ese baile cósmico seguía siendo un misterio. Kepler había descubierto leyes que describían las órbitas, pero no su causa profunda. ¿Qué fuerza mantenía a los planetas en su camino? ¿Por qué no se desviaban? ¿Por qué no caían al Sol? Newton creció con estas preguntas rondándole la cabeza. En su infancia, lejos de ser un niño sociable, dedicaba horas a construir mecanismos, juguetes elaborados, maquetas y relojes de sol. Tenía un instinto extraño para observar y desmontar el mundo. Aquellas habilidades manuales, junto con una mente inquieta, sembraron silenciosamente la semilla de su futuro. El momento decisivo llegó en 1684, cuando el astrónomo Edmund Halley lo visitó en Cambridge. Halley buscaba una respuesta concreta. Si existe una fuerza que atrae a los planetas hacia el Sol y esa fuerza disminuye con la distancia, ¿qué forma tiene su órbita? Newton, casi sin pensarlo, respondió: una elipse. Halley quedó desconcertado. ¿Y cómo lo sabes? Newton respondió: porque lo calculé. Aquella frase cambiaría la historia de la ciencia. Halley lo convenció de que debía ampliar sus cálculos, organizarlos y publicarlos. Así comenzó a gestarse uno de los libros más importantes jamás escritos. En el siglo XVII, la astronomía europea había logrado describir con gran detalle el movimiento de los cuerpos celestes, pero carecía de una explicación coherente que proporcionara un fundamento físico a tales regularidades. La teoría heliocéntrica había alterado profundamente la imagen del cosmos heredada de la antigüedad, pero dejaba preguntas esenciales sin resolver. ¿Por qué los planetas seguían órbitas elípticas? ¿Por qué variaban su velocidad? ¿Qué mecanismo regía su comportamiento en el espacio? Fue en este contexto cuando Isaac Newton elaboró una respuesta unificadora, capaz de integrar datos empíricos, matemáticas y filosofía natural en un sistema nuevo. Johannes Kepler había formulado 3 leyes que relacionaban con precisión la posición y el movimiento de los planetas. Había demostrado que las órbitas son elípticas, que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales, y que existe una relación cuantitativa entre el tiempo de revolución y la distancia media al Sol. Sin embargo, Kepler no proporcionó una causa física, describió el fenómeno, pero no lo explicó. Galileo, por su parte, había llevado la física terrestre por un nuevo camino, basado en experimentación y razonamiento matemático. Rechazó la tradición aristotélica y afirmó que el universo está escrito en lenguaje matemático, adelantando el espíritu que dominaría la obra newtoniana. Desde la antigüedad, figuras como Arquímedes habían demostrado que el mundo físico podía ser descrito mediante principios generales expresados matemáticamente. Su célebre principio de flotación, que explica el comportamiento de los cuerpos inmersos en fluidos, constituyó un modelo temprano de ley física universal derivada a partir de razonamiento geométrico. La imagen clásica de Arquímedes, representado con instrumentos matemáticos, concentrado en una demostración geométrica, no es una simple ilustración histórica. Resume visualmente la ambición más profunda de la ciencia antigua: descubrir leyes generales a partir de formas ideales,
traduciendo el mundo físico en relaciones cuantitativas. Newton se situó conscientemente dentro de esa continuidad histórica. Quiso extender el método geométrico de Arquímedes, pero aplicado a los fenómenos dinámicos, con el propósito de descubrir principios universales que rigieran el movimiento de todos los cuerpos, terrestres y celestes. En 1687, Newton publicó los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. La obra presentaba tres objetivos fundamentales: establecer leyes generales del movimiento, definir con rigor conceptos físicos esenciales, demostrar matemáticamente la estructura del cosmos. Las tres leyes del movimiento proporcionaron un marco universal para comprender el cambio de movimiento en los cuerpos, independientemente de su naturaleza o localización. Además, Newton introdujo conceptos como masa y fuerza centrípeta, dotando la física de un lenguaje unificado y cuantitativo. El paso decisivo fue mostrar que la fuerza que actúa sobre los planetas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al Sol. La demostración combinaba la teoría del movimiento circular con la tercera ley de Kepler. La conclusión fue extraordinaria. La misma fuerza que atrae a una manzana hacia la Tierra es la que guía los cuerpos celestes en sus órbitas. Por primera vez, el universo aparecía regido por una ley única, válida tanto en la Tierra como en los cielos. Newton dedicó gran parte del libro segundo a refutar el modelo de vórtices cartesianos, que explicaba el movimiento de los planetas como resultado de fluidos celestes. Demostró que, si el espacio estuviera lleno de materia sutil, los movimientos orbitales se degradarían, lo cual contradecía observaciones astronómicas. La naturaleza no requería máquinas ocultas, bastaba una ley matemática universal. La obra no fue un tratado parcial, sino un sistema intelectual completo, una explicación del movimiento celeste, una síntesis de la física terrestre y una redefinición del método científico. Newton unió lo que antes estaba separado: el cielo y la tierra, la astronomía y la mecánica, la observación y el razonamiento. El universo quedaba sometido no al capricho de causas ocultas, sino al imperio de leyes inteligibles. El siglo XVII asistió a una transformación profunda en la manera de concebir los fenómenos naturales. Los avances de la astronomía y la mecánica exigían herramientas matemáticas capaces de describir cambios continuos, variaciones sutiles y relaciones dinámicas que la geometría clásica no podía expresar con la misma eficacia. Fue en este escenario donde surgió uno de los desarrollos intelectuales más trascendentes de la historia de la ciencia: el cálculo infinitesimal. Newton, todavía joven y aislado en Cambridge, comenzó a elaborar métodos que le permitieran comprender fenómenos en los que la variación era esencial. La velocidad instantánea, la tangente a una curva en un punto, la acumulación de áreas y volúmenes, la aceleración cambiante de un cuerpo sometido a fuerzas variables. Su objetivo no era inventar una nueva rama de las matemáticas, sino dotarse de un lenguaje capaz de expresar con precisión las leyes que intuían la naturaleza. La tradición geométrica europea ya había sugerido caminos hacia este tipo de razonamientos. En la obra de Cavalieri, a quien vemos representado como uno de los referentes del método de los indivisibles, se había ensayado una forma preliminar de cálculo continuo, aunque aún sin el rigor algebraico que Newton y su generación buscarían más adelante. Cavalieri proponía que las figuras podían concebirse como compuestas por infinitas líneas o láminas, permitiendo aproximar áreas y volúmenes mediante sumas cada vez más finas. Su imagen en este capítulo evoca precisamente esa transición entre la geometría clásica y el análisis moderno. Durante sus años de retiro forzado por la peste, Newton llenó cuadernos con gráficos, fórmulas y razonamientos que hoy reconocemos como los primeros esbozos del cálculo diferencial. Una de las ilustraciones del capítulo muestra precisamente un fragmento de esos cuadernos. Diagramas que representan cambios mínimos, líneas que se aproximan a tangentes invisibles y áreas construidas mediante pasos infinitesimales. Su testimonio material de un pensamiento en plena formación, donde la noción de límite aún no estaba formalizada, pero donde la intuición geométrica era extraordinariamente profunda. La idea de la derivada como tangente, representada en otra de las imágenes,
resultaba fundamental para Newton. Permitía determinar la velocidad instantánea, la aceleración y cualquier magnitud cuyo cambio dependiera de otra. La curva dejaba de ser un objeto estático para convertirse en un proceso continuo, y la tangente era la clave para entender cómo ese proceso evolucionaba. De forma análoga, las ilustraciones sobre máximos y mínimos muestran otro aspecto esencial del cálculo naciente: la posibilidad de analizar funciones para determinar sus comportamientos extremos. Este tipo de razonamiento era indispensable para estudiar problemas de movimiento, optimización y equilibrio mecánico. Las disputas sobre el cálculo no surgieron inmediatamente. En un primer momento, tanto Newton como el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz avanzaron por caminos paralelos, sin conocimiento directo uno del otro. Las imágenes correspondientes al método de integración, mostrado como una gráfica atribuida a Leibniz, recuerdan la elegante notación diferencial e integral que él introdujo, más intuitiva que la empleada por Newton. Esta doble invención independiente generaría más tarde una de las controversias más intensas de la historia de la matemática. Sin embargo, antes de ese conflicto, hubo figuras clave que facilitaron el desarrollo intelectual de Newton. Uno de ellos fue Isaac Barrow, profesor de matemáticas en Cambridge, cuya renuncia, representada en otra de las imágenes del capítulo, permitió que Newton ocupara su cátedra. La figura de Barrow no solo simboliza una transición institucional, sino también un reconocimiento temprano del talento del joven matemático. La imagen de las habitaciones de Newton en Cambridge recuerda el entorno físico donde se gestó buena parte de esta revolución matemática, un espacio modesto, aislado, pero propicio para la concentración. En ese ambiente, Newton construyó un universo intelectual basado en la combinación de geometría, álgebra y física experimental. Finalmente, la edición de los elementos de Euclides con anotaciones del propio Newton, mostrada en otra de las imágenes, revela hasta qué punto la tradición clásica seguía siendo parte esencial de su pensamiento. Aunque fue el creador del cálculo, Newton continuó apoyándose en la geometría euclidiana como soporte conceptual. Para él, el análisis infinitesimal era un instrumento poderoso, pero la demostración geométrica otorgaba legitimidad y claridad al razonamiento. El capítulo muestra así un panorama amplio del surgimiento del cálculo, una combinación de intuición geométrica, tradición clásica, nuevas notaciones algebraicas y una necesidad física apremiante. El cálculo no fue una invención aislada, fue el producto de un momento histórico que exigía nuevas herramientas para comprender un universo en movimiento. Newton no creó una técnica, creó un lenguaje para describir la naturaleza, un lenguaje que transformaría para siempre la ciencia moderna. La obra científica de Newton no se limitó a la mecánica y a la gravitación. En paralelo a esos estudios, desarrolló una investigación igualmente profunda en torno a la luz, sus propiedades y su comportamiento. Durante décadas, la óptica había sido un terreno dominado por la geometría clásica y por analogías mecánicas, pero carecía de una teoría que explicara la complejidad de los colores y la interacción de la luz con la materia. Newton fue quien otorgó a este campo un fundamento empírico y matemático sin precedentes. Desde sus primeros años en Cambridge, realizó experimentos sistemáticos que buscaban comprender cómo la luz se desviaba, reflejaba y refractaba al atravesar distintos medios. Una de las ilustraciones que acompaña este capítulo muestra precisamente un gráfico clásico de reflexión y refracción, donde las líneas oblicuas presentan de forma ordenada las leyes geométricas que describen el cambio de dirección de un rayo al pasar de un medio a otro. Ese tipo de representaciones visuales refleja el enfoque de Newton, una óptica fundamentada en proporciones, ángulos y trayectorias precisas, más que en especulaciones cualitativas. Pero fue con los experimentos de los prismas donde Newton abrió un camino completamente nuevo. En una de las imágenes del capítulo aparece el diagrama del experimento más célebre, el trayecto de la luz solar descompuesta en los colores del espectro, proyectada primero en una pantalla y luego recombinada en otra. Allí se distinguen términos como luz monócroma, pantalla 1 y pantalla 2, que evocan la estructura metódica del diseño experimental. Este experimento demostró que la luz blanca no es pura ni homogénea.
es una mezcla de colores que pueden separarse y, si se disponen adecuadamente, volver a unirse. La geometría de la luz se transformaba así en una física de la luz. La investigación óptica de Newton no se limitó a la luz externa, también exploró la percepción humana. El capítulo incluye un manuscrito suyo donde describe con detalle lo que ocurre cuando se presiona o pincha el globo ocular, observando los patrones luminosos que emergen, las figuras cambiantes y los colores generados por estímulos mecánicos sobre la retina. Esta imagen es testimonio de un rasgo característico de su método, la disposición a experimentar incluso con su propio cuerpo cuando la naturaleza del fenómeno lo exigía. El interés de Newton por la luz lo condujo también a la construcción de instrumentos que superaran las limitaciones técnicas de su época. Una de las imágenes del capítulo muestra la estructura de un telescopio, preludio del que sería su mayor aporte en este campo, el telescopio reflector. El uso de espejos en lugar de lentes evitaba las aberraciones cromáticas que afectaban a los telescopios refractores. La luz podía concentrarse sin descomponerse, y la nitidez de las imágenes aumentaba notablemente. Otra ilustración presenta, en un mismo grabado, uno de los experimentos de Newton con la luz junto a una réplica del telescopio reflector que él mismo construyó. La combinación de ambas imágenes sugiere la profunda conexión entre teoría y práctica en su trabajo. La investigación de la naturaleza de la luz, lejos de ser una actividad abstracta, se traducía en instrumentos concretos que modificaban la capacidad humana de observar el mundo. Del mismo modo, un dibujo que aparece más adelante muestra la demostración geométrica de Newton sobre la refracción de la luz blanca a través de varios prismas. Allí, la disposición ordenada de los haces y las líneas auxiliares transmite la precisión del razonamiento que sustentaba sus conclusiones. La luz se comportaba de forma regular, sometida a leyes cuantitativas. Su complejidad podía organizarse mediante diagramas que convertían los fenómenos en figuras inteligibles. El capítulo concluye con una mirada hacia la vida secreta de lo diminuto, acompañada por la imagen ampliada de un ácaro o una pulga. Esta representación recuerda cómo la óptica, al perfeccionar los instrumentos de observación, no solo iluminó la estructura de la luz, sino también mundos invisibles para el ojo humano. La ampliación extrema de criaturas minúsculas mostraba una naturaleza rica en detalles desconocidos y reflejaba el poder de los nuevos métodos científicos para revelar niveles de realidad antes inaccesibles. En los primeros años del siglo XVIII, Newton ya no era únicamente un científico excepcional, era también una figura de enorme influencia dentro de la Royal Society. Con su autoridad intelectual y su prestigio creciente, pasó a ocupar un papel central en la vida institucional de la ciencia inglesa. Una de las imágenes del capítulo, ubicada en el apartado titulado El Mazo de la Discordia, muestra una reunión de caballeros de la época. La escena evoca el ambiente solemne y a veces tenso en el que Newton ejercía su poder. Bajo su presidencia, la Royal Society no fue un espacio de armonía constante. Por el contrario, se convirtió en un escenario donde los debates científicos se mezclaban con rivalidades personales y disputas metodológicas. Newton tenía una personalidad firme y una convicción profunda en la validez de sus ideas. Cuando consideraba que un adversario actuaba con descuido o deshonestidad, respondía con contundencia. La imagen asociada al apartado El zarpazo de Newton, una gráfica simbólica del golpe decisivo, resume visualmente esa capacidad suya de intervenir de manera tajante y redefinir un conflicto intelectual. No se conformaba con ganar argumentos, buscaba asegurar que la verdad, tal como él la entendía, quedara establecida sin ambigüedades. Estos episodios no fueron simples roces académicos, formaron parte de una trayectoria en la que la ciencia, la reputación y el poder institucional se entrelazaban constantemente. La controversia con Leibniz sobre la invención del cálculo o las disputas con Hooke sobre la óptica muestran que la genialidad de Newton convivía con una determinación férrea para defender su trabajo. Hacia el final de su vida, su prestigio trascendió cualquier disputa. La última imagen del capítulo muestra la capilla gótica donde reposan sus restos,
una estructura solemne que funciona como símbolo de su lugar en la historia. Ese espacio, con su arquitectura elevada y su atmósfera silenciosa, representa la culminación de una obra que transformó para siempre nuestra comprensión del universo. Newton descansa allí no solo como autor de los Principia o creador del cálculo, sino como el arquitecto de un modo nuevo de pensar la naturaleza. Un modo basado en leyes universales, demostraciones rigurosas y una confianza radical en el poder de la razón. Su legado permanece como la piedra de la capilla, firme y perdurable.